El incidente OVNI de Voronezh en la antigua Unión Soviética, que implica el aterrizaje de un objeto volador no identificado en tierras soviéticas en el año 1989, es quizás uno de los expedientes OVNI más importantes de la historia y que mayor repercusión mediática tuvo en su momento. ¿Qué hay detrás de este incidente que marcó para siempre la historia de la ufología? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito de la ufología y de los misterios en general, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las investigaciones que voy a estar desarrollando en este espacio. El 27 de septiembre de 1989 se produjo en la ciudad soviética de Voronezh, al sureste de Moscú, el aterrizaje de un objeto volador no identificado y la posterior aparición de sus tripulantes, debido a una ingente cantidad de testimonios que se produjeron y que fueron recolectados en aquel momento. Debido a la relevancia de la fuente que emitió esta comunicación a nivel internacional, y me refiero a la agencia de noticias TASS de la Unión Soviética, quizás una de las agencias informativas más importantes de aquel entonces, este suceso tuvo una repercusión mediática inusitada. Lo cierto es que hasta el día de hoy ninguno de los testigos e investigadores que han estado realizando pesquisas sobre este caso han desmentido los sucesos ocurridos en aquel entonces. Observan en este momento en sus dispositivos un artículo de la prensa española. La URSS confirma oficialmente el aterrizaje de un OVNI y el desembarco de varios extraterrestres. Les reitero, todo esto fue eco del artículo original que emitió la agencia de noticias TASS. Si esto se produjera en nuestros días, sería un auténtico revuelo mediático, una información viral que tendría repercusión de manera inmediata en redes sociales y me atrevería a decir que en todos los medios de comunicación a nivel internacional. De acuerdo al testimonio de los testigos, aquel 27 de septiembre de 1989, a eso de las 6:30 de la tarde en Voronezh, en la Unión Soviética, unos niños se encontraban jugando al fútbol en un parque cuando de repente apreciaron un extraño resplandor rosado proveniente del cielo que se iba acercando lentamente hacia el suelo y finalmente realizó un descenso inusual de un ovni, de una extraña nave voladora que se posó ante ellos. Este resplandor rosado cambió de tono y se convirtió a un rojo intenso cuando tocó la tierra. La mayoría de los testigos describieron a este objeto como un disco aplanado y una multitud se reunió rápidamente a observar de cerca este aparato. De acuerdo a los testigos, uno de sus tripulantes miró a través de una escotilla y de repente se abrió este objeto ante el asombro de todos ellos. De inmediato y de acuerdo a los testimonios recolectados por la agencia TASS, 3 criaturas gigantes salieron de este objeto volador no identificado. Se comentó que estos particulares tripulantes comenzaron a pasear por este parque e iban acompañados de un extraño robot. Según la agencia de noticias TASS, los testigos pudieron ver a un extraterrestre de 3 ojos, de aproximadamente unos 3 metros de altura, que iba vestido
con un mono plateado, una prenda muy ajustada a su cuerpo y unas botas de color bronce que tenían un disco en su pecho. De inmediato, y ante el asombro de todos, uno de los niños que en ese momento se encontraba en el parque gritó de miedo, y cuando el alienígena lo miró con ojos brillantes, el niño se quedó estupefacto, no pudo moverse. Varios de las personas que estaban en ese momento atestiguando este suceso tan extraordinario quedaron realmente heladas, no podían moverse al observar esta situación tan anómala. Observan en este momento en sus dispositivos imágenes de algunos de los testigos reales de este suceso ocurrido en septiembre de 1989 en la Unión Soviética. De acuerdo al informe oficial, unos 5 minutos después de este aterrizaje, uno de los tripulantes apareció frente a uno de los testigos con un objeto similar a una pistola, algo que las personas que estaban observando lo que estaba ocurriendo en ese momento describieron como un tubo de aproximadamente unos 30 centímetros de largo, y apuntó hacia uno de los testigos, un joven de 16 años no identificado, y cuando accionó este artefacto, este joven desapareció sin dejar rastro alguno, dejando estupefactos a las personas que estaban presenciando este suceso. Posterior a este hecho, este tripulante, este extraterrestre, ingresó junto a los demás a este artefacto volador que había aterrizado minutos antes, e instantes después el objeto despegó, y tan pronto despegó de este parque, este chico reapareció. El que había sido desaparecido de manera extraña tras el accionar de este artefacto volvió a aparecer frente a los ojos de los testigos que estaban anonadados con esta situación. Al respecto, uno de los testigos de excepción que tuvo la oportunidad de investigar in situ esta situación comentó lo siguiente. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. Eso decía Slava Marlinov, le faltaba naturalidad a los movimientos de este ser que acompañaba a los tripulantes de este extraño objeto volador no identificado que había aterrizado ese 27 de septiembre en Voronezh, en la Unión Soviética, realizando una investigación exhaustiva analizando las huellas que dejó este artefacto, porque en efecto dejó unas huellas in situ en el parque. Slava Marlinov, este investigador, nos comentó lo siguiente. Nosotros hemos efectuado algunos cálculos basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas. Unas 11 toneladas pesaba aproximadamente este objeto volador no identificado que aterrizó en aquel momento en la Unión Soviética. Una auténtica locura. Imagínense que un artefacto volador en aquel entonces, hace ya un poco más de 30 años, pudiese tener la capacidad de maniobrar con este peso y tener en su interior a tripulantes de más de 3 metros de alto. Continuando con esta impactante historia, lo cierto es que, de acuerdo a la agencia de noticias TASS, los niños y los testigos presenciales de este fenómeno fueron interrogados posteriormente por la policía, por miembros del ejército soviético y por periodistas, y de acuerdo a las pesquisas que realizaron todos ellos, no había discrepancias entre la descripción y los testimonios que estos niños brindaron. Algunos periodistas, de hecho, le solicitaron a los niños que realizaran dibujos sobre lo que observaron, y muchos
de estos dibujos plasmados en papel coincidían totalmente con sus testimonios. Al respecto, Sakia Kultura, una reportera de la agencia TASS que en ese momento trabajaba para esta prestigiosa agencia de noticias soviética, llegó a comentar que el protocolo que tuvieron los periodistas para cubrir esta noticia era el mismo que utilizaban para cubrir otro tipo de informaciones, es decir, se utilizó el máximo rigor periodístico para cubrir esta información ocurrida en la Unión Soviética. Al respecto, uno de los testigos comentó en su momento lo siguiente: Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. Sin lugar a dudas, testimonio impactante de este niño que fue testigo de este suceso tan anómalo en aquel entonces. Al respecto, el día 10 de octubre de 1989, el prestigioso diario ABC de España publicó esto que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Imagínense ustedes abrir la prensa y ver un artículo que dice: los extraterrestres hicieron desaparecer momentáneamente a uno de los testigos. El gobierno soviético asegura que el asunto no es de su competencia. Algo realmente extraordinario, anómalo, total y absolutamente inusitado por parte de los medios de comunicación. Esta pieza periodística nos comenta que científicos soviéticos confirmaron el aterrizaje de un ovni allá en la URSS y en específico hicieron caso de esta información que fue emitida por la agencia de noticias TASS. Hacen referencia a que este artefacto iba tripulado por 3 seres gigantescos con cabezas pequeñas, y en el lugar donde se instaló la nave se hallaron 2 extrañas piedras cuya composición se desconoce en la Tierra. Al respecto, Henrik Silanov, director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, manifestó a la agencia de noticias TASS que los investigadores del caso han afirmado que la nave no identificada había originado una depresión, había dejado unas huellas en el lugar, que a propósito fue el testimonio que observamos hace unos instantes. Y de acuerdo a los testigos, les reitero, eso es lo que dice esta pieza periodística de ABC, los testigos presenciales aseguran que los alienígenas dejaron 2 piedras que hasta el momento no han podido ser identificadas. Los científicos han señalado que están formadas de sustancias que no pueden ser comprobadas en nuestro planeta. Un día después, y ante este gran revuelo mediático, un periodista muy importante de España en aquel entonces, Luis Mariñas, abrió el informativo de Radio Televisión Española de la siguiente forma. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Imagínense ustedes prender su televisor hace más de 30 años y observar que un periodista abra las noticias de esta manera. Realmente impresionante. Lo cierto sobre este caso es que residentes de Voronezh, entrevistados meses después, afirmaron que habían observado a este mismo objeto volador y a sus tripulantes no solamente aquel 27 de septiembre de 1989, sino que también lo habían observado días antes, el 21, el 23 de ese mes, y 2 días después, el 29 de septiembre. También lo observaron el 2 de octubre de ese mismo año, hacia las 6 y las 9 de la noche en esta parte de la Unión Soviética. En algunos de estos avistamientos que fueron reportados por los lugareños, comentaban también haber observado a una criatura muy distinta a estos extraños tripulantes que habían observado estos niños. De acuerdo a estos últimos testimonios, habían podido observar a una criatura pequeña con la cara de color verde grisáceo y con un abrigo azul que parecía un impermeable suelto. Algo muy particular dentro del contexto de este avistamiento es lo que ocurrió precisamente en ese momento, no solo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino en Alemania. Y es que el 9
de noviembre de 1989 se produjo lo que ustedes están observando, la caída del muro de Berlín, algo que cambió para siempre el paradigma del comunismo en el siglo XX. Un año después, el 3 de octubre de 1990, se concretó la reunificación de Alemania. Les reitero, dos sucesos que marcaron un gran cambio en la geopolítica mundial en aquel entonces. Y desde ese momento y hasta el día de hoy, muchas personas han especulado que este suceso, este incidente ovni de Voronezh, fue como una especie de premonición a este tipo de hechos que cambiaron para siempre ese final del siglo pasado. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de este incidente? ¿Será que estos extraños tripulantes venidos por un artefacto volador no identificado querían avisar sobre ese gran cambio que se iba a producir en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Europa? ¿Simplemente se trató de una extraña coincidencia, el aterrizaje de un ovni ante unos niños que dejó a todo el mundo anonadado en 1989? O quizás, y como han apuntado algunas fuentes estadounidenses, un bulo que fue creado por la agencia TASS. Yo no tengo la última palabra, quiero conocer su punto de vista ahí a través de la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con $S. También los invito a que sigan el perfil oficial de este canal en TikTok, @mandragoramisterios. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar atento de todas las novedades de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.